Buenos días, espero que les estén pasando de lo mejor. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Bueno, estamos en el 11 de marzo, en este lunes, cuando espero que las notificaciones de YouTube les estén llegando a todos ustedes, porque usualmente cuando tenemos a invitados como el de ahora, bueno, se caen las señales, nos vamos del aire, las notificaciones no llegan, todas esas cosas que ya están haciéndose costumbre, pero si usted nos da el me gusta, el like, el pulgar arriba, lo vamos pasando de lo mejor y vamos teniendo mejor audiencia. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana calurosa, se ha puesto ya con mucho tráfico como es costumbre los lunes. Bueno, tenemos a nuestro invitado ya en línea. Está el expresidente de la República, Mauricio Funes, acompañándonos en este. Digamos desde ya la bienvenida, Mauricio. Buenos días, ¿cómo le va desde Managua, Nicaragua? Buenos días, Francisco. Un saludo a toda tu audiencia, tanto en el territorio nacional como fuera del país. Muchas gracias por la invitación, muy gentil de tu parte. Han transcurrido ya varias semanas después de las elecciones legislativas, presidenciales y municipales, las últimas celebradas este pasado domingo 3 de marzo. Y por supuesto hay algunas tendencias y dinámicas políticas que ya comienzan a definirse y que pueden plantearnos cómo será el país en los próximos 3 años de control legislativo y municipal por parte de Nuevas Ideas y 5 años de control del Ejecutivo nuevamente por el presidente Bukele. Bueno, perfecto. Pueden empezar a compartir ya la entrevista de derecho a reproducción por cualquier medio. Estamos en la radio, como es costumbre, en gran parte de El Salvador, en 106.9 FM. Estamos en nuestro canal de YouTube, 106.9 FM Radio. Suscríbase, toque la campanita, comente y, por supuesto, comparte y dele pulgar arriba a esta transmisión. Como usted ya lo mencionaba, Mauricio, se han dado las últimas elecciones, hace un poco más de una semana, las elecciones municipales. Pero quisiera, amén a resultados, a su análisis, quizá mi primer, no sé si reflexión o pregunta al final, al ganar Nuevas Ideas únicamente 26 alcaldías, pero mencionan de que sus aliados han ganado 13 alcaldías más y la oposición solo una alcaldía. ¿Significa que igual han votado por Nuevas Ideas o le han dado un voto de castigo a Nuevas Ideas, aunque los que han llegado son de otro partido, Mauricio? Indudablemente que en estas elecciones municipales ha habido un voto de castigo hacia Nuevas Ideas, especialmente hacia ediles que habían ganado alcaldías en el esquema de 262 municipios en el 2021 y que ahora pues las perdieron. No solo las perdieron porque esos municipios ya no existen como tales, sino que a partir del 1 de mayo se convierten en circunscripciones nuevas, en distritos municipales, y se reduce el número de alcaldías de 262 a 40. Sino que también las han perdido porque han hecho una mala gestión, porque algunos de ellos corrían por los municipios que ahora están en manos de Arena, de Fuerza Solidaria, el partido Gana, según los datos últimos dados a conocer por el Tribunal Supremo Electoral. Nuevas Ideas y Cambio Democrático obtuvo 2 alcaldías, Nuevas Ideas por sí sola 26 de 44, Gana 6, PDC 4, PCN 3, Arena 1, Fuerza Solidaria 1 y la coalición PDC-PCN una más, haciendo un total de 44. Gana concentró su votación en la zona paracentral, prácticamente se llevó todo el departamento de La Paz. El PDC concentró su votación en San Miguel y una parte de Morazán. Arena en
Tengo acá Arena, una alcaldía. Esta la concentró en Usulután Norte, y el PCN, 3 alcaldías en Chalatenango y Aguachapán. Esta es la distribución territorial de los votos. Ahora, de haber pasado de 44, o más bien, haber ganado 26 de 44, más 13 que están en poder de los aliados, perdón, corrijo, Arena es en La Libertad Este, donde ganó Milagro Nava. Yo había dicho Usulután, pero no es la Libertad Este. Quien ganó una alcaldía en Usulután Norte es Fuerza Solidaria, el nuevo partido político creado por Herbert Saca, con fondos y apoyo político proveniente de Nuevas Ideas. Es una especie de decisión del partido Gana. Yo creo que estos reacomodos territoriales es importante analizarlos, lo que significan, pero no cambia el panorama que estamos viviendo en estos momentos. El partido de gobierno sigue controlando la mayoría de los gobiernos municipales, aunque menos que antes, pero en términos de territorio nacional está gobernando sobre un porcentaje mayor de población del que gobernó en el 2021, o que ganó en el 2021 y ha gobernado 2021, 2022, 2023 y lo que va del 2024. No cabe ninguna duda entonces que efectivamente ha habido un voto castigo, que incluso lo reconoció el mismo Nayib Bukele en un tuit. Se adelantó. Sus pronósticos fueron diferentes a los que Nuevas Ideas andaba propagando. Bueno, en el caso, por ejemplo, una de las derrotas más estrepitosas y más significativas para Nuevas Ideas, el no haber ganado La Libertad Este con Michelle Sol, exministra de Vivienda y quien fue también alcaldesa de Nuevo Cuscatlán en un periodo, en sustitución de Nayib Bukele cuando decide ir como candidato a la alcaldía de San Salvador por el FMLN. Esta ha sido una de las derrotas más contundentes, no cabe ninguna duda, pero lo que pasa es que se metió en un municipio que es monopolio no de Arena, sino que de Milagro Navas, que tiene ya 35 años de ejercer la alcaldía de Nuevo Cucatlán, y Nuevo Cucatlán es el distrito electoral más importante de los 5 distritos que integran hoy el nuevo municipio de Libertad Este. Entonces, ahí Nuevas Ideas anduvo diciendo que de acuerdo a mediciones internas ya tenían asegurada esa alcaldía, pero al final no resultó así. Tanto que la victoria fue tan contundente que tuvo que reconocer casi de inmediato, a las pocas horas en que se cerraron los colegios electorales. Pero sigue controlando una parte importante del territorio nacional. Para mí, las alcaldías dan o dibujan un mapa de la distribución del poder territorial, pero no dan un mapa del poder real. El poder real lo sigue teniendo Bukele con su partido Nuevas Ideas, porque a partir del 1 de junio nuevamente continúa con su presidencia de la República, inconstitucional para la mayoría de los analistas y expertos en temas constitucionales, pero en términos prácticos es la presidencia de la República el control del Ejecutivo, y no hay ninguna institución que lo esté cuestionando. En términos prácticos, a partir del 1 de mayo tendrá 54 de 56 diputados. Eso significa que su mayoría calificada es mucho mayor que la que tiene en estos momentos, porque en estos momentos tiene 56 de 84. Hoy va a tener 54 de 60 diputados. Entonces, el control de las decisiones legislativas es mucho mayor. Para ser mayoría calificada bastaba con 40 diputados. Tiene de sobra 14 más. Entonces, seguirá controlando las decisiones legislativas. Y, por supuesto, seguirá controlando la presidencia de la República. Solo quisiera hacer una acotación. He escuchado a algunos analistas, el mismo FMLN lo ha dicho, que el gran triunfador de las elecciones municipales del pasado 3 de marzo fue el ausentismo. Y es cierto,
Es cierto, porque ha sido la votación en los últimos 30 años a nivel municipal más baja en la historia del país. 30% aproximadamente del padrón electoral, de un padrón de casi 6 millones de electores, fueron los que acudieron a los centros de votación. Y desde esa perspectiva es válido decir que el ausentismo fue el gran ganador, el gran triunfador. Pero ojo con esa afirmación, porque esa afirmación no permite ver de que también hay otros derrotados desde el punto de vista electoral. Hay otros derrotados desde el punto de vista electoral que no hay que pasar por alto, y el derrotado más importante es la oposición. La oposición nuevamente fue derrotada. No solo fue derrotada en las elecciones presidenciales, no solo fue derrotada en las elecciones legislativas, sino que también ahora ha sido derrotada en las elecciones municipales. Y en el caso del FMLN, el FMLN no tiene ninguna alcaldía, no tiene ningún diputado y no está en el Ejecutivo. Por lo tanto, no tiene representación en la estructura del Estado. Lo han querido minimizar diciendo, pero llevamos varios concejales. Sí, pero los concejales no son los que deciden. Los que deciden son fundamentalmente los alcaldes o las alcaldesas, junto con los síndicos. Los concejales pueden estar hasta de adorno en las discusiones municipales. Entonces, mucho ojo con esa afirmación. No estoy poniendo en duda. Aquí el ausentismo fue mucho mayor que en las elecciones del 2021 a nivel municipal. A nivel presidencial y legislativo, yo diría que se mantuvo la misma tendencia. En las elecciones presidenciales del padrón en ese momento, en el 2019, participó cerca de un 56% de la población. Hoy fue un poco menos, por el orden del 54%. 54, 52%. El ausentismo fue de un 48%. Y a nivel legislativo, igual participación. Bien dicen que las elecciones presidenciales arrastran participación para las otras elecciones que les acompañan. Por eso fue que las separaron, realmente, porque no querían afectar los resultados de la Asamblea Legislativa ni los resultados de las elecciones presidenciales, en el caso del oficialismo, por los malos resultados o no tan óptimos que iban a obtener a nivel de las elecciones municipales, es decir, a nivel de distribución del poder territorial. Pero esa es una primera aproximación que yo podría hacer con respecto a este tema de las elecciones del pasado 3 de marzo. Bueno, ahora, Mauricio, las elecciones legislativas, las elecciones presidenciales, las del 4 de febrero, fueron manchadas por el escrutinio final, el relleno o las famosas papeletas planchadas, todos los problemas que se dieron en derredor de las elecciones. ¿Fue caso contrario en las municipales y las del Parlacen, Mauricio, si lo vemos desde ese contexto? Bueno, sí. En primer lugar, en las elecciones presidenciales había una candidatura a todas luces inconstitucional. Lo que los analistas han llamado, conocedores, expertos en temas electorales, como un fraude de ley, un fraude constitucional. La candidatura de Nayib Bukele, por mucho arraigo popular que tenga, pero es una candidatura que la Constitución, 6 artículos de la Constitución, no la permiten. Y son artículos pétreos que no son susceptibles de ser modificados. Esos artículos sencillamente fueron violados por una sentencia espuria que habilitó la participación de Nayib Bukele en las elecciones. En las municipales, por supuesto que ya no existía ningún fraude de ley, ningún fraude constitucional. Alguien podrá decir, bueno, pero se modificaron las reglas del juego. Sí, pero la modificación fue legal. Nos guste o no nos guste, fue legal. Que alteró, por supuesto, la distribución del poder, así es. Yo estoy de acuerdo de que si las elecciones legislativas se hubieran realizado en base al método de conteo anterior, donde un diputado podía ganar un curul
en base al cociente, pero también en base al residuo obtenido cuando no alcanzaba el cociente, le hubiera dado más diputados a la oposición. Probablemente el FMLN habría tenido unos 2 diputados, 2 o 3 diputados. Difícilmente iba a tener más de los 4 que ganó en el 2021. Arena también no hubiera tenido 2 diputados, sino que habría tenido un poco más, pero no los 14 que ganó en el 2021. Gana probablemente hubiera metido diputados, ahora está con 0 diputados. Nuestro Tiempo probablemente hubiera metido diputados, ahora está con 0 diputados. El PCN metió 2, pudo haber metido un poco más. A lo que quiero llegar es que estas son modificaciones que se hicieron, pero son modificaciones legales. No las podemos poner en duda. Que tenían un propósito político, sí, pero fueron modificaciones legales. Reducir de 84 a 60 las diputaciones nacionales, cambiar de método de conteo, eliminando los residuos como una condición para poder ganar un curul, una representación legislativa, o reducir los consejos municipales de 262 a 44, eso se hizo en base a una serie de reformas que fueron aprobadas por mayoría en la Asamblea Legislativa. Primero se modificó la ley electoral, se derogó aquel artículo de la ley electoral que establecía que un año antes de las elecciones no se podían cambiar las reglas del juego. Este cambio de reglas del juego se dio 8 meses antes de las elecciones. Por lo tanto, ya habían pasado por lo menos 4 meses en los que no se podía hacer ningún cambio. Si lo hubieran hecho, existiendo ese artículo, entonces sí podríamos hablar de una reforma ilegal, violatoria a la ley, pero no. Derogaron el artículo y esta derogatoria a renglón seguido les permitió modificar las reglas del juego para seguir manteniendo el control de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, frente a tu pregunta, ¿hubo menos vicios en las elecciones municipales que en las elecciones del 4 de febrero? Por supuesto. No se presentaron ni los problemas técnicos, ni tampoco el problema constitucional que tuvimos en las elecciones del 4 de febrero. Número 1. Número 2. El Tribunal Supremo Electoral, aunque siempre ineficiente y ausente, y quizás ahora estuvo más ausente que en las elecciones del 4 de febrero, porque quienes tomaron el control de los centros de votación y quienes tomaron el control del escrutinio fueron los vigilantes de Nuevas Ideas, que incluso actuaron con prepotencia, con arrogancia. Yo creo que la prepotencia y arrogancia con la que actuaron se origina en el hecho de que, bueno, ya tenían la Asamblea Legislativa bajo su control y además de eso ya tenían la Presidencia de la República y por lo tanto no podían esperar de que la Fiscalía Electoral actuara en contra de ellos o que la Policía Nacional Civil, que depende del Ejecutivo, actuara en contra de ellos. Y por eso fue que actuaron con prepotencia, se tomaron los centros de votación, especialmente en aquellos lugares donde no tenían segura la victoria. Por ejemplo, en el caso del Libertad Este, fue notorio el hecho de que hubo prepotencia y arrogancia por parte de los vigilantes y miembros del partido Nuevas Ideas en varios centros de votación de Antiguo Cucatlán. ¿Por qué razón? Bueno, porque ahí no tenían asegurado el triunfo y necesitaban asegurárselo. De tal manera que si la idea de ocupar los centros de votación y la idea de actuar con arrogancia y con prepotencia durante el escrutinio final era modificar los resultados, pues no lo pudieron hacer. Hoy la prensa, aunque nuevamente estuvo ausente en algunos centros de votación y no por decisión propia o durante el escrutinio tampoco por decisión propia, sino que sencillamente porque no les dejaron entrar, no le permitieron llevar a cabo su labor fiscalizadora, no pudieron reportar algunas de las irregularidades que seguramente existieron. Pero en términos comparativos, definitivamente en estas elecciones del 4 de marzo hubo menos irregularidades que las elecciones del 4 de febrero. Pero al margen de eso, ¿qué ha pasado con las irregularidades denunciadas por parte de la oposición? Absolutamente nada. El Tribunal Supremo Electoral no aceptó
las solicitudes que presentaron varios partidos políticos de oposición, entre ellos el FMLN, de anulación del escrutinio o de anulación de las elecciones del 4 de febrero. No las aceptó, dijo que no llenaban los requisitos y ellos tienen la última palabra como autoridad electoral. A los partidos todavía les queda recurrir, por ejemplo, a la sala de lo constitucional para solicitar un amparo, pero van a ir a una sala que no lo va a amparar tampoco porque está bajo el control del Ejecutivo, bajo el control de Nuevas Ideas. Esa es la realidad que estamos viviendo en el país en estos momentos, Francisco. Mauricio, entre las preguntas que nos están llegando, que por cierto ustedes las pueden hacer en nuestro WhatsApp 76168383 o en nuestra caja de comentarios de YouTube. Saludos, Francisco. Por favor, pregúntele a Mr. Funes, ¿por qué él cree que Bukele apoyó la candidatura de diputados y no la de los alcaldes y lo hizo públicamente el decir que no los apoyaba? Porque los alcaldes no los necesita para gobernar y para ejercer el poder total. A los alcaldes los controla de otra manera. El Ejecutivo es el que, en virtud de la derogatoria del FODES, es el Ejecutivo el que controla el chorro de recursos para los alcaldes con los que los alcaldes pueden realizar o no realizar obras y pueden hacer una buena o una mala gestión. En cambio, la Asamblea sí la necesita. En la Asamblea no podía darse el lujo de perder la mayoría calificada. Si perdía la mayoría calificada, en estos próximos años, en los 5 años que va a durar este nuevo mandato, primero, no se garantiza las reformas constitucionales. Yo estoy seguro que las reformas constitucionales, el pliego de reformas elaborado en Casa Presidencial bajo la coordinación de Félix Ulloa, se va a presentar antes del 1 de mayo, porque ese es el método de aprobación. Una asamblea legislativa con mayoría simple aprueba las reformas y una siguiente asamblea, una siguiente legislatura con mayoría calificada ratifica esas reformas para que entren en vigencia. Entonces, ahora puede aprobar las reformas que quiera, porque tiene mayoría calificada, pero tiene mayoría simple, pero ya en la próxima legislatura, que comienza este 1 de mayo, necesita la mayoría calificada forzosamente para aprobar y para ratificar esas reformas constitucionales. Entonces no se podía dar el lujo de no tener reformas constitucionales. Tampoco podía darse el lujo de no ser el que decide quién va a ser el próximo fiscal general de la República. En mi opinión va a seguir siendo el mismo Rodolfo Delgado, porque no hay ninguna limitación legal ni constitucional para que un fiscal sea reelegido. Necesita también controlar el órgano judicial y es la Asamblea Legislativa la que por mayoría calificada va a renovar una parte de la Corte Suprema de Justicia y toda la sala de lo constitucional en este periodo de Nayib Bukele. Y por lo tanto, si no tiene mayoría calificada o si no hubiera ganado mayoría calificada, no podría controlar ese proceso. Con mayoría calificada controla también la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que habrá que cambiarlos ya. No sé si a finales de este año o el próximo año, pero habrá que cambiarlos. Sin mayoría calificada tampoco controla el Tribunal Supremo Electoral, porque los 2 magistrados, por ahora la ley establece que los 3 primeros magistrados los propone, resultan de ternas propuestas por los partidos que ganaron los 3 primeros lugares. En este caso sería Nuevas Ideas, el FMLN y Arena. Y los otros 2 a propuesta de la Corte Suprema de Justicia. Esos 2 van a ser magistrados genuflexos con el Ejecutivo, con Casa Presidencial, porque es Casa Presidencial la que controla la Corte Suprema de Justicia y la va a seguir controlando en los próximos 5 años. El otro va a ser propuesto por Nuevas Ideas, o sea que va a estar bajo control también de Nayib Bukele. El que le sigue, a menos que se modifique la ley, va a ser propuesto por el FMLN. Ese es el único que no va a controlar. Y luego el que le sigue es Arena. El comportamiento de Arena no es tan previsible. ¿Y a qué me refiero con esto? Una cosa son las declaraciones que puedan dar los 2 únicos diputados que ganó Arena y otra cosa es lo que haga Arena como Consejo Ejecutivo Nacional, que es
quien va a decidir las propuestas que va a hacer llegar. Entonces, va a controlar el Tribunal Supremo Electoral. Por lo menos ya tiene seguro 3 de 5, es decir, ya tiene segura la mayoría en las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral es una institución clave para las elecciones que deberán celebrarse, las elecciones de medio término que deberán celebrarse dentro de 3 años para legislativas y municipales, y dentro de 5 o 6 años, dependiendo la reforma constitucional que quiere prolongar el periodo presidencial a 6 años, de tal manera que habrá elecciones en el 2029 o 2030, dependiendo si se aprueba o no se aprueba esa reforma. Pero el Tribunal Supremo Electoral es una pieza clave. Entonces, esa es la razón. ¿Por qué si respalda a los diputados? Porque los necesita para gobernar. A los alcaldes no. A los alcaldes tiene otra forma de controlarlos. Miren lo que ha pasado con la alcaldía de La Libertad Este, que fue ganada por Milagro Navas. El presidente de la República dijo lo siguiente, de los 44 diputados, 43 están en manos de Nuevas Ideas y de los partidos aliados. Y efectivamente, solo una no está en manos del oficialismo, aunque no habló de oficialismo, pero a eso se estaba refiriendo, que sería la única alcaldía que ganó el partido Arena, partido de oposición. Pero, ¿qué salió diciendo a los pocos minutos en un acto público en la plaza donde Milagro Navas conmemoró su victoria? ¿Qué salió diciendo? No, presidente, usted no tiene 43 alcaldías únicamente, usted tiene 44 alcaldías, porque yo voy a trabajar de la mano con usted. Entonces, ¿qué nos estaba queriendo decir? De que Milagro Navas no se va a jugar el pellejo en este nuevo periodo. Sabe perfectamente que para tener, por muchos recursos que tenga este municipio, porque es uno de los más ricos, por las empresas y las propiedades de alto valor que están concentradas en el casco urbano de Nuevo Cuscatlán, ahora distrito de Nuevo Cuscatlán. Por mucho que aporten ingresos a la comuna por el pago de los tributos municipales, siempre se requiere de la ayuda de parte del Ejecutivo. Siempre se requiere el flujo financiero, y ese flujo financiero está en manos ¿de quién? De la Dirección de Obras Municipales. Y por lo tanto, en el fondo le está diciendo, mire, no se preocupe. La Dirección de Obras Municipales, voy a trabajar de la mano con la Dirección de Obras Municipales y por lo tanto asígneme recursos. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de Arena? No lo sabemos. Vamos a ver. Por eso es que yo dije al principio, quien ganó Libertad Este no fue Arena, fue Milagro Navas. Y Milagro Navas lo que ha anticipado es que va a trabajar de la mano y que va a ser aliada del presidente de la República. No digo que va a salirse de Arena, pero va a ser aliada del presidente de la República. Entonces, ¿hacia dónde Milagro Navas, de quien se dice pudiera llegar a ser la próxima presidenta del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, hacia dónde va a derrumbar Arena? Eso lo vamos a ver en los próximos meses. Mauricio Funes, ahora de que han terminado las elecciones, ya mencionó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral que está por dar las credenciales a los diputados, faltaría los consejos municipales. Usted ya más o menos ha mencionado cómo se van a manejar los municipios, pero ¿a qué se van a someter estos 44 municipios en nuestro país? Cuando vimos a una DOM que durante la campaña trabajó, o sea, se dio algunas obras un poco más que en los años anteriores en los municipios, pero volverán a depender totalmente de la DOM, de lo que le dé el porcentaje que le pueda dar el FODES, el gobierno por medio del FODES. Los problemas se les han multiplicado a ellos y van a seguir en el ojo del huracán. La población va a seguir criticándolos, de que algunos lo han ratificado. Es solo por poner un ejemplo, llama mucho la atención, por ejemplo, San Salvador Este. El candidato del oficialismo
que es actualmente alcalde de Ilopango, pierde las elecciones en Ilopango por buena ventaja parte del CD, pero gana los demás municipios. Si ha demostrado tanta falencia en Ilopango, si ha demostrado el no apoyo de los ciudadanos de Ilopango, que son los que lo conocen, ¿a qué problemas? Insisto, lo pongo únicamente como un ejemplo. ¿Qué problemas se van a enfrentar todos los alcaldes? Van a ser muy criticados nuevamente. Y el que esté brillando, ya se sabe, se le va a quitar podes, no van a haber obras por parte del lado. Nadie puede brillar más que la empresa. Bueno, precisamente el futuro de las alcaldías no depende de decisiones políticas, sino que depende de decisiones presupuestarias, de decisiones financieras. Porque analicemos los datos. Arena en el 2021 a nivel municipal obtuvo 492.804 votos, pero en el 2024 solo obtuvo 157.889. ¿Qué significa entonces? Que Arena perdió respaldo ciudadano en sus gestiones municipales y solo conservó la alcaldía donde hay una buena gestión, porque eso no lo podemos negar. Milagro Navas tiene 35 años de gobernar el municipio de Antiguo Cucatlán. Ahora va a gobernar 3 años más, no solo el municipio de Antiguo Cucatlán, sino que 3 o 4 municipios más que se agregan al municipio Libertad Este. Pero perdió en aquellas alcaldías donde no hubo obra. Y no hubo obra porque no había recursos. El FMLN en el 2021 obtuvo 286.402 votos. Ahora en el 2024 ha obtenido 125.733 votos. Cayó su votación. Por más que el chino salga diciendo, y me refiero al chino porque es el único que habla, pues otros miembros de la comisión política no hablan. Y está bien que él hable en lo que se refiere al tema presidencial, pero el tema partidario tiene que ser abordado responsablemente por los miembros de la comisión política, que se supone que son los que están dirigiendo. Pero por más que el chino diga que si no se hubieran reducido de 262 a 44 municipios, el FMLN estaría gobernando en algunos municipios, sí, pero ¿cuántos habría ganado con menos de la mitad de los votos que obtuvo en el 2021? En el 2021 obtuvo 286.000 votos. En el 2024, 125.000, casi 126.000 votos. O sea, su votación se redujo. Y se redujo seguramente en aquellas alcaldías que no recibieron apoyo por parte de la DOM. Nuevas Ideas también se cayó. 1.342.658 votos en el 2021. 633.245 votos en el 2024. Una caída muy fuerte. ¿Dónde se cayó? En aquellos municipios que no tuvieron apoyo financiero. Gana de 290.000 en el 2021 a 216.000. También cayó su votación, aunque ganó alcaldías. El PCN fue el único y el PDC los únicos 2 partidos que subieron su votación. En el 2021 obtuvieron 128.000, en el 2024 148.000. El caso del PCN. Y eso les dio 2 alcaldías. Y el PDC en el 2021 apenas obtuvo 45.434 y hoy obtuvo 180.492 votos efectivos. Es decir, cuadruplicó su votación, casi la quintuplicó. Ahora, ahí hay una explicación clara. ¿Dónde es que el PDC ganó la mayor cantidad de alcaldías? De las 4 que ganó. En San Miguel, comenzando por la cabecera departamental. ¿Y dónde es que metió su único diputado? En San Miguel, el diputado Carballo. El diputado Carballo se siente favorecido por este régimen. La famosa comisión investigadora de las transferencias presupuestarias para las ONGs al final concluyó
que había que reducir transferencias para algunas ONGs, incluso ONGs que perdieron su personalidad jurídica. Pero eso no lo hizo con San Miguel. A la ONG que tiene Carballo, que es un instituto técnico que opera en San Miguel, le dio más de $400,000. Y sin embargo, una ONG emblemática como Ayúdame a Vivir, que atiende a niños que padecen de cáncer, sobre todo de cáncer terminal, apenas le dio $60,000. Me van a decir que la ONG de Carballo tiene más necesidad financiera y de apoyo financiero de parte del Estado que Ayúdame a Vivir. Me van a decir que la ONG de Carballo es más importante y más estratégica a nivel nacional o en la zona oriental del país que la ONG Ayúdame a Vivir. Entonces, estos recursos, ¿a dónde fueron a parar? Al trabajo político que llevaron a cabo los candidatos que ganaron la elección municipal. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? El futuro de los municipios en estos próximos 3 años no va a depender de decisiones políticas, sino que de decisiones presupuestarias. ¿Por qué hubo necesidad de recortar el FODES? ¿Por ahorrar? No. No, porque hasta ahorita no tenemos una explicación transparente de a dónde han ido a parar los recursos del FODES. A la Dirección de Obras Municipales, pero ¿qué obra ha realizado la Dirección de Obras Municipales si ni siquiera han podido terminar, por ejemplo, el mercado de San Miguelito? Y ahí está parada la obra. No construyeron tampoco el mercado de San Miguel y ahí está parada la obra. Mucha obra impulsada por la DOM, ahí está parada. Es decir, el manejo no fue transparente, no fue el criterio del ahorro. Necesitaban esos recursos para cerrar la brecha fiscal que ha enfrentado este gobierno durante 5 años. En estos 5 años, uno de los principales problemas económicos, financieros que ha tenido el gobierno de Nayib Bukele ha sido el problema de la brecha presupuestaria, de la brecha fiscal, que nunca la ha podido cerrar, y eso se ha traducido en una poca capacidad de ejecución presupuestaria. Obras que se han ofrecido no se han construido. Ahí está el dinero para el Hospital Nuevo de Rosales y no se ha construido en 5 años. Solo está la terracería nada más y el parqueo. Ahí está el dinero para el Hospital de Nejapa y no se ha construido. Ahí estaba el dinero presupuestado al menos para construir 3,000 escuelas, modernizar, más que construir, modernizar, reconstruir 3,000 escuelas. Y de esas 3,000 escuelas, ¿cuántas han sido modernizadas? No llegan ni a 50, quizás menos. ¿Por qué? Porque no han tenido recursos, porque ha habido una brecha. Este año, la brecha presupuestaria ronda los $900 millones este año. Y a la banca internacional le tienen que pagar más o menos como $600 millones de préstamos que vencen este año. ¿Y de dónde los van a sacar? Entonces, todo va a depender de las decisiones financieras que se tomen. Yo no veo a Bukele sacrificando el presupuesto público en áreas que son estratégicas para él, como el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, Cancillería, el aparato de propaganda de Casa Presidencial, para dárselo a la Dirección de Obras Municipales. No lo veo, no lo veo. Entonces, los problemas que va a enfrentar son complejos porque se suman las demandas. Ya lo decía en una entrevista que vi en Diálogo 21, la entrevista con Neto López, donde uno de los alcaldes de Ghana, por cierto, que ganó en la zona paracentral, que entiendo que en estos momentos gobierna el municipio que tiene el aeropuerto Monseñor Oscar Romero, gobierna San Luis Talpa, pero ahora se le han sumado como 4 o 5 hoy municipios, a partir del 1 de mayo distritos, mismo lo decía. Los problemas se complejizan, aumentan, porque con el poco presupuesto yo he podido realizar una obra importante
en San Luis Talpa, decía él. Pero ahora que se me suman 4 municipios más, bajo la figura de distritos, las demandas crecen y por lo tanto voy a necesitar más recursos. ¿Se los va a dar Ladón? Como es aliado, y él mismo lo ha dicho, que él es aliado del presidente de la República, es probable que se los den. Pero no creo que esa vaya a ser la prioridad, como lo he sostenido antes. En términos de poder, la prioridad para el presidente de la República en estos momentos es seguir manteniendo el control del Ejecutivo y seguir manteniendo el control de la Asamblea Legislativa. El poder territorial puede ser difuso. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, en el caso de Milagro Navas, por muy aliada que se convierta de Bukele, qué va a hacer desde el municipio Libertad Este, con 5 distritos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Que cuestione, que ponga en riesgo el control del poder por parte de Bukele. Que eso es lo que no hemos abordado en esta entrevista. ¿Qué le viene al país? ¿Qué le viene al país en estos próximos 5 años? Ya se cerraron las cuentas. Yo creo que habría que cerrar ya ese análisis. ¿Qué le viene al país? ¿Cuál va a ser el futuro de la oposición? ¿Cuál va a ser el futuro del FMLN? ¿Y por qué insisto en el FMLN? No por mis simpatías hacia el FMLN o porque fui presidente, el primer presidente propuesto por el FMLN en el 2009. Lo digo porque ha sido una oposición importante. Si el FMLN hasta el 2019 había ganado 2 presidencias de la República, sus diputaciones, sus representantes en la Asamblea Legislativa no bajaban de 30 o de 28. Y tenía varios gobiernos municipales. Llegó un momento a tener 60 gobiernos municipales importantes, entre ellos la estratégica capital de San Salvador. Entonces el FMLN es un partido importante como partido de oposición, lo es también Arena. Lo es también Arena. Entonces, ¿qué va a pasar con estos partidos políticos? Ya el FMLN anunció un proceso de reestructuración interna que sinceramente, y aquí estoy pecando quizás de excesivamente incrédulo, no creo que esa sea la tabla de salvación para el FMLN, la reestructuración interna que ha planteado Óscar Ortiz como secretario general todavía en el FMLN y sobre la que ha insistido también Manuel El Chino Flores como ex candidato a la presidencia de la República. Pero ¿qué va a pasar con el país? En términos políticos, el panorama está bastante claro. Se va a seguir teniendo el control total de la estructura del Estado. Eso no se va a modificar. La realidad política que ha predominado en el país desde el 2021, que Bukele logra mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, es la misma que se va a mantener en estos próximos 5 años, o 6, dependiendo, como digo, de la suerte que tenga la reforma constitucional, que seguramente va a ser aprobada antes del 1 de mayo y ratificada inmediatamente después. Pero a nivel económico el panorama es bastante incierto y sobre eso podemos dar algunas consideraciones si el tiempo de la entrevista lo permite. Antes de ello, Mauricio, de acá al 1 de mayo, ¿qué le viene al país? La Asamblea Legislativa tendrá mucho movimiento y movimiento muy importante para el futuro de El Salvador. ¿Qué le viene de acá al 1 de mayo antes que cambie la Asamblea? Bueno, en la agenda económica eso ya lo hemos visto. Está la aprobación de varios empréstitos internacionales que se han estado aprobando en primera vuelta. Recordemos que la deuda se adquiere de la siguiente forma. La Asamblea aprueba un préstamo a través del cual se le autoriza al Ejecutivo negociar un préstamo con la banca multilateral, con los organismos financieros internacionales. Y para esto se requiere mayoría simple. Una vez el banco en cuestión con el que se negocia acepta las condiciones y aprueba el crédito, entonces ese crédito para ejecutarse se aprueba con mayoría calificada. Yo no creo que de aquí al 1 de mayo organismos financieros internacionales con los que el gobierno está negociando respondan. Entiendo que ha hecho solicitud de crédito
al Banco Centroamericano de Integración Económica, a la Corporación Andina, al BCIE, y ha aprobado la emisión de nuevos títulos valores para venderlos en el mercado internacional. El mercado internacional ya no lo controla esta asamblea. El mercado internacional se mueve de acuerdo a sus propias dinámicas y a sus propias leyes. Y por ahora el panorama es bastante incierto porque no hay comprador de bonos del Tesoro. No los tiene. Los únicos que han estado comprando letras del Tesoro y certificados del Tesoro son los bancos nacionales. Y aún así han puesto ciertas condiciones y ha habido necesidad de darles mayor liquidez a los bancos para que tengan dinero disponible para la compra de esos letes y CETES. Bueno, el gobierno se ha endeudado con el fondo de pensiones, del que sacó hace poco más de 300 millones de dólares para darle liquidez al banco hipotecario, para que el banco hipotecario le siga prestando a los funcionarios de gobierno, tal como lo dio a conocer recientemente una publicación digital donde decía que 28 funcionarios de gobierno y 5 parientes cercanos al presidente de la República se habían favorecido con créditos que llegaban hasta los casi 5 millones de dólares. Pero bueno, yo sinceramente no creo que de aquí al 1 de mayo haya respuesta de parte de los organismos financieros internacionales en cuanto a la contratación de nueva deuda. Está autorizada la contratación de nueva deuda, pero todavía no ha sido aprobada. En términos políticos, bueno, lo único que tienen que hacer es aprobar la reforma constitucional. No hay autoridades que deban de elegir, según tengo entendido, de aquí al 1 de mayo. Será la nueva asamblea la que elija a las nuevas autoridades que son designadas por la asamblea, es decir, lo que se llaman funcionarios de segundo grado o de elección de segundo grado, que son nombrados por una mayoría calificada. Eso no se va a dar ahora. De tal manera que la transición de esta vieja legislatura que termina el 1 de mayo a la nueva legislatura solo tiene, en mi opinión, algunos desafíos que tienen que ver más con el tema de la reforma constitucional. No veo otros, pues por lo menos no alcanzo a ver alguna reforma de ley importante. Es probable que hayan reformas al presupuesto para poder funcionar, eso sí, porque ya digo, hay una brecha de casi 900 millones de dólares. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que uno es el monto que aprobó la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas el año pasado, en noviembre o diciembre del año pasado, como presupuesto para el ejercicio fiscal de este año, y otro es el presupuesto real, otro es la disponibilidad real de dinero, y ahí están faltando 900 millones de dólares. Ahora, la obra pública. Bueno, la obra pública la necesitaba Nayib para ganar con solvencia las elecciones presidenciales. Pero ahora ya no la necesita, ya ganó. Entonces me imagino que tienen que trabajar en un rediseño del presupuesto y en unas reasignaciones presupuestarias que esas solo las conoceremos, en mi opinión, hasta después del 1 de mayo. Mauricio, para ir cerrando. 5 años donde el gobierno tiene la Asamblea Legislativa, en su mayoría alcaldías, junto a sus aliados, como ellos mencionan, cooptado la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, el órgano judicial también, instituciones de segundo grado, donde los funcionarios que están allí han sido colocados por ellos, donde también le anteceden 5 años de gobierno. Se seguirá echando la culpa a los 10 años del frente, a los 20 años de Arena, a los mismos de siempre, a lo que hacían antes. A pesar de que hay un gobierno ya de ellos atrás, ellos no tendrán la culpa de nada. Bueno, una es la lógica discursiva y otra es la realidad, que son dos cosas diferentes. Una es la explicación que ha estado dando en todo este tiempo la Presidencia de la República a través de los órganos de propaganda de CAPRES, la Secretaría de Información y la Secretaría de Comunicaciones, la granja de troles
y otra es la realidad. Entonces, que le van a seguir echando la culpa a los 30 años del FMLN y de Arena, por supuesto que lo van a seguir haciendo. ¿O tú crees que el gobierno va a asumir responsabilidad en, por ejemplo, el incremento de la pobreza? Que no es un invento mío, ni es un invento de la oposición, ahí está registrado por las publicaciones del Banco Central de Reserva. Ha aumentado la pobreza, sobre todo la pobreza extrema en el país. 250,000 nuevos pobres han ingresado a la pobreza extrema en los últimos 5 años. 250,000 que nosotros habíamos sacado de la pobreza. Porque en mi gobierno y en el gobierno de Sánchez Serén hubo una reducción importante de la pobreza y sobre todo la pobreza extrema. Y eso no es propaganda. Eso es reconocido por la CEPAL y por las instituciones financieras que llevan mediciones del comportamiento económico del país. ¿Tú crees que el gobierno va a decir, ha habido un aumento de la pobreza y esta va a seguir aumentando y eso es responsabilidad mía? Esa es responsabilidad del gabinete económico. ¿Tú crees que el gobierno va a decir el costo de la vida es responsabilidad mía? No. Es responsabilidad de los gobiernos anteriores por decisiones que no tomaron y del contexto internacional, porque vivimos un contexto de crisis internacional. El petróleo va para arriba y en la medida en que el petróleo va para arriba por la guerra en Ucrania y ahora por la guerra entre Israel y la Franja de Gaza y Palestina, el petróleo va para arriba. Y si el petróleo va para arriba, todo se encarece. Se encarece el transporte y al encarecerse el transporte de carga, se encarece también el precio de los productos que son movilizados a través del uso de combustible. Y al encarecerse estos productos, esto golpea el costo de la vida. Entonces, ahí es donde van a ir a parar las culpas. Ahí va a depender del papel. Por eso es que me parece importante que la reflexión tiene que ir por el lado de qué va a hacer la oposición en estos próximos 5 años. Va a poder remontar la crisis que está enfrentando en estos momentos, que es una crisis profunda. En mi opinión, es una crisis profunda. Para mí, uno de los partidos más importantes de la oposición, como es el FMLN, quizás el más importante, porque es la única oposición de izquierda que existe en el país, es el único partido, fuerza de izquierda, que existe en el país, para bien o para mal, pero tiene prácticamente, está agonizando, tiene agonía. Y hay un artículo que yo voy a publicar, si el Latino me lo quiere publicar, donde yo hablo de que la salida que tiene el FMLN no es reestructurarse internamente como una especie de rueda de caballitos. Si el único que ha dicho que va a renunciar de la comisión política responsable de la debacle electoral a partir del 2019, porque las elecciones del 2021 y estas del 2024 no las manejó la anterior dirección a los que ellos le han echado la culpa hasta ahora. Y no es producto de los anteriores gobiernos. Porque qué bien que los anteriores gobiernos, sobre todo el mío, son responsables de la debacle interna del FMLN y de los problemas de representación y poder territorial que tiene el FMLN, pero reivindican los cambios sociales y reivindican la política social. Entonces, ¿cómo está eso de que en mi gobierno el FMLN se distanció de las aspiraciones populares, pero es cuando se han hecho las mayores transformaciones sociales en la historia del país, que han traído beneficio? Entonces, va a depender mucho de la oposición, el que pueda percibir qué es lo que está pasando en el país. ¿Que se va a seguir culpando al FMLN y Arena? Yo creo que sí, porque forma parte de la lógica discursiva del oficialismo. Ahora, se supone que ya tienen mayoría calificada y por lo tanto al tener mayoría calificada no está en riesgo el régimen de excepción, que es lo que Bukele salió diciendo en un spot de televisión, que si no me dan con un diputado que perdamos, decía. Está en riesgo el régimen de excepción que ha logrado bajar los índices delincuenciales y que hayamos tenido en estos últimos 3 años más de 200 días con 0 homicidios. Bueno, el régimen de excepción no va a estar en riesgo y no creo que esté en riesgo. Van a seguir llegando solicitudes de renovación porque el régimen de excepción le es útil, no solo para mantener su
su política de seguridad pública, sino que incluso hasta para contener las protestas sociales que seguramente se van a ir incrementando poco a poco a medida que la situación económica se vaya agravando. Y yo no veo, sinceramente, una salida al problema económico del país. Las proyecciones que para este año se han hecho de economía no son nada halagüeñas. Al contrario, no llegaremos ni, El Salvador no llegará ni al 2% de crecimiento en este año. Y eso significa entonces que El Salvador seguirá siendo el país con la más baja tasa de crecimiento en toda la región centroamericana. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si antes el problema del crecimiento o el problema de la inversión extranjera era por la situación de la delincuencia, de la criminalidad en el país, que los inversionistas no encontraban un ambiente seguro para invertir. Pero bueno, si ahora somos el país más seguro de toda América Latina y uno de los más seguros del mundo, según el discurso oficial, entonces ¿por qué no llega la inversión? Preguntémonos. ¿Por qué no llega la inversión? ¿Por qué seguimos teniendo los montos más bajos de toda la región centroamericana en inversión? Si la delincuencia en Honduras, por el control que tienen los cárteles de la droga, que por cierto uno de los cárteles está siendo, o uno de esos jefes de cártel está siendo juzgado en estos momentos en Nueva York, el expresidente Juan Orlando Hernández. Pero si la violencia está galopante en Honduras, atribuible al crimen organizado, y lo mismo en Guatemala, pero ¿por qué ahí los niveles de inversión son mayores que en El Salvador? Entonces, yo no veo que haya una solución inmediata, al menos al problema de la baja tasa de crecimiento y al problema de la escasa inversión extranjera, que la inversión extranjera, sobre todo en momentos en que la inversión pública ha caído por esa brecha presupuestaria que hay, es la única que puede dinamizar la economía nacional. Los empresarios salvadoreños no están invirtiendo en el país, al menos no lo que uno esperaba. El grupo Calleja, que es uno de los grupos oligárquicos más importantes, uno de los grupos empresariales más importantes del país, se ha ido a invertir a Colombia. El grupo Gómez están invirtiendo afuera, en República Dominicana, en México, en el resto de Centroamérica. El grupo Simán aquí tiene importantes inversiones, aquí en Nicaragua. Quizás más de las que tiene en El Salvador. Entonces los grupos empresariales no están invirtiendo en El Salvador. No está llegando la inversión extranjera. La inversión pública ha caído por ese problema presupuestario de escasez de recursos. No va a haber aumento de impuestos porque ya dijo Bukele que no va a aumentar los impuestos, pudiendo crear un impuesto al patrimonio, aumentar el impuesto a las ganancias, lo que le daría mayor liquidez al Estado, sin afectar a la población de más bajos recursos. Lo más probable es que se apruebe un incremento del IVA, porque esa es la condición que ha puesto el Fondo Monetario Internacional y al gobierno le urgen los 1.300 millones de dólares que están negociando con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, como él dijo, medicina amarga, va a haber necesidad, les va a decir, miren, tenemos problemas presupuestarios por el deplorable estado de la economía que hemos heredado del FMLN y de Arena, entonces tenemos problemas presupuestarios, van a decir, entonces tenemos que subir el IVA forzosamente, de 13 a 15 o a 16%, y eso va a golpear la economía, y eso va a hacer que la gente comience a ver la realidad con otros ojos, porque cuando ya le tocan a alguien el bolsillo, ya no tiene la misma opinión de sus dirigentes y de sus líderes. Ok. Bueno, Mauricio, quiero agradecer que nos haya acompañado. Sin duda nos hace falta mucho tiempo para analizar lo que viene, como usted mencionaba, qué vislumbra para El Salvador en los próximos 5 años. Pero sin duda vamos a tener espacios en otro programa para hablar únicamente de lo que viene. Con mucho gusto. Con mucho gusto, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 FM Radio. Gracias, Mauricio. Gracias a ti por la invitación y estoy siempre a tu disposición para cualquier entrevista. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Viene Fran Durán con La Máquina del Tiempo a continuación. Mañana, 7 de